¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla Gilmar Cabrera desde Santiago de Chile, acá en pleno invierno, en el sur del mundo, muy al sur. Y vamos a hablar hoy día de cómo nos acercamos a humanizar esta transición, cómo nos acercamos a darnos cuenta respecto, ¿no es cierto?, a los nuevos caminos, las nuevas competencias, que ciertamente, ¿no es cierto?, tenemos que ser capaces de poder pesquisar a tiempo. El punto central del que hablaremos es que estamos en una circunstancia, en una situación de pandemia, ¿correcto? Y en la historia han habido grandes pandemias, enormes. Por ejemplo, la primera pandemia que se reportó, que se evidenció, fue la peste de Justiniano. Diezmó al Imperio Romano, lo diezmó. En ese tiempo, Constantinopla tenía 800.000 personas. Imaginen que murieron 320.000. Casi la mitad de la ciudad murió. Incluso el mismo emperador, Justiniano, también le dio la peste. No murió. Pero imagínense el nivel de estrés y el nivel de tensión y de ansiedad que existía en ese tiempo, comparativamente a lo que tenemos ahora, que también es muy alto, pero en una dimensión diferente. Hablamos también de la peste negra, que diezmó a Europa. Hablamos de la viruela, que fue traída desde Europa y diezmó al Nuevo Mundo. Y hablamos, por último, de la gripe española. Una pandemia es una catástrofe tan grande que genera deshumanización. De alguna manera genera deshumanización. O dicho de otra forma, genera desarrollo de aquellos instintos, aquellas creencias, aquellas actitudes más primitivas que tenemos nosotros. Y esa cuestión es una cuestión que de todas maneras nos afecta a todos. Este punto es importante. Lo nuevo, ¿nos quedamos quietos o nos movilizamos? Fíjense que las crisis ocurren y cuando son demasiado violentas, uno normalmente se queda quieto. No cambia, no mejora, no desarrolla movilidad. Por ejemplo, cuando ocurrieron los hechos digamos, de explosión del narcotráfico, la guerra del narcotráfico, ¿no es cierto?, en Monterrey, la ciudad estuvo 4 años inmovilizada, 4 años sin saber qué hacer. Me tocó ir a la Universidad de Nuevo León, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y yo recuerdo que me decían, es que nosotros no podemos creer lo que nos está sucediendo. Bueno, siguió sucediendo. No cambiaban, no se movilizaban, no se movían. Yo creo que lo peor que nos puede pasar hoy día en desarrollo organizacional es que no nos movamos. Tenemos un dilema, el cambio técnico o el cambio adaptativo. Bueno, entonces hacemos teletrabajo. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio técnico. Pero detrás del cambio técnico tenemos cambio adaptativo. Nos quedamos inmóviles a partir de este evento traumático. Ciertamente, en la historia, la inmovilidad del ser humano hace que uno pierda precisamente las conductas, las actitudes, los esquemas psicológicos que uno tiene y se refugia en creencias irracionales, en el miedo. Y se hace masivo. Y se hace muy masivo. Y en ese sentido es importante nosotros citar a Yanis, que nos planteaba el concepto del pensamiento grupal. El pensamiento grupal, de alguna manera, es aquel pensamiento que empezamos a compartir todos como una pandemia, valga la redundancia, y que hace que, de alguna manera, nos convenzamos que todo va a ser terrible, que todo está mal, que todo va a fracasar. O que todo está bien, que no se preocupen, que salgan nomás, desconfínense, vayan a fiestas, coman tranquilos, esto no va a ser más que una gripecina, como dice nuestro presidente Bolsonaro, ¿no? Entonces, eso se hace una verdad. Y esa verdad colectiva, de alguna manera, ¿no es cierto?, va en contra de esta situación. La imagen que ustedes tienen ahí es la explosión del Challenger. El Challenger explota porque todos en la unidad de diseño de la NASA compartieron el pensamiento grupal negativo, lo compartieron. No, sí, pueden haber algunos problemas con la cerámica y podrían haber inconvenientes, pero no podemos atrasarnos, tenemos que mandar este transbordador al espacio. ¿Se dan cuenta?
finalmente está el tercer punto, que es el pensamiento trágico. Es como si todo funcionara, todo fuera terrible, todo estuviese mal, y por eso me encierro y me coloco una coraza de seguridad que en la práctica, ¿no es cierto?, lo que hace es reducir nuestra movilidad psicológica. Dos, que hagamos un mapa de transición. Este evento es un logro. El Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional es un logro y también es un espacio de reflexión donde compartimos con distintas personas de Latinoamérica conceptos que son trascendentes para tener más claridad de lo que tenemos que hacer. Hagamos un mapa de transición. No esperemos enclaustrados en nuestra cueva hasta que llegue la vacuna. Porque, ojo, no es que llegue la vacuna y todo va a volver a la normalidad. Efectivamente va a llegar la vacuna, pero de ahí a que volvamos a recuperar nuestro desarrollo económico, social, político, nuestros temores, nuestra realidad familiar, va a pasar tiempo. Hagamos coaliciones y compromisos entre todos nosotros que compartimos una visión no trágica, sino antitrágica, ¿no? Generemos indicadores de cambio, generemos indicadores de estado deseado, dónde quiero llegar, cómo quiero avanzar, qué puedo hacer. Lo contrario es quedarme quieto y rodearme de creencias irracionales que uno las escucha y en realidad no puede creerlo. Yo a veces me sorprendo, pero yo siento que por ejemplo, si ustedes van a una plaza, a la plaza de su barrio, van a ver personas jugando, juntas, sin distanciamiento social, algunos chicos sin mascarilla, otros comiendo algo, y están los mismos actos desde siempre. Yo he ido ayer a la Plaza de Armas y encontré al predicador con su grupo de personas, encontré los viejos jugando ajedrez, muy pausadamente al sol, y estamos nosotros a puertas entrando dentro de un espacio de confinamiento. Entonces, se supone que debemos ser racionales, y en estos días la irracionalidad es lo que reina en todas partes. Estos indicadores de cambio plantean, ¿no es cierto?, para mí, un uso virtuoso del pensamiento grupal. Tener esta actitud antitrágica, tener esta actitud de, ok, esta es mi realidad, hacia dónde caminamos, cómo lo hacemos, de qué forma avanzamos. Porque si nos quedamos metidos en esta actitud trágica de la que hablaba, vamos a generar pensamiento grupal, con una pequeña particularidad. Y el pensamiento grupal que generemos es un pensamiento complejo e irracional, determinado por el personalismo, determinado por mi realidad, mi propia realidad. Y en estos días, tal como nos ha entregado la lección de historia, no necesitamos héroes, necesitamos tener conciencia colectiva de lo que está sucediendo. El heroísmo, dejémoslo para los bomberos, dejémoslo para los funcionarios de la salud, dejémoslo para las personas que nos retiran todos los días la basura. Ellos son los héroes, porque ellos son los que se arriesgan. Si nosotros no nos cuidamos, efectivamente, lo que va a suceder es que ese pensamiento grupal del que Yanis habla nos va a convencer de que o todo está terrible y no vamos a salir nunca de esto, o todo está bien y salgamos, y a lo mejor a los 15 días estamos contagiados. Ahora, el cambio es una oportunidad y también debe ser una oportunidad para humanizar la transición. Y durante la pandemia, tal como lo plantea algunos pensadores actuales, ¿no es cierto?, dice que los humanos necesitamos herramientas para superar esta irracionalidad que viene desde las sociedades complejas y el particularismo. En realidad, el concepto de irracionalidad es el concepto conductual cognitivo, ¿no es cierto? No tiene que ver con locura. No es que la gente esté loca, pero a mí me parece insólito, ¿no es cierto?, que las personas reclamen porque viene la fuerza pública y los complica y les dice, pare la fiesta, no puede usted juntar 30 o 40 personas, o porque el señor que está trabajando en un gimnasio, su musculatura, dice, pero ¿cómo me prohíben esto?, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Es el particularismo. Yo tengo lo personal, lo mío, lo que me importa es mi necesidad. La necesidad grupal no es tan importante, o definitivamente no lo es. Yo no le hago caso, porque además, ojo, nuestros gobernantes
a todo nivel, hoy día se encuentran muchos de ellos deslegitimizados. No hay legitimidad. Y si no hay legitimidad en tu líder, y eso nos enseñaron, ¿no es cierto?, en psicología organizacional, si la legitimidad no se da en el líder, entonces, ¿cómo sus decisiones van a ser legítimas? Ese es otro problema. El problema de la identidad, como dice Sigmar Barbesi, entre el gobernante y el gobernado. Esa identidad que ya se perdió hace tiempo, hoy día, por esta particular situación de la pandemia, se ha perdido mayormente. Volvamos al ser humano. También tomamos en cuenta entonces variables tan trascendentes durante la pandemia como el trabajo o el teletrabajo, como la familia o las necesidades de los hijos, como la persona. En el fondo, ¿no es cierto?, todas esas variables de alguna manera impactan en el trabajo. Y estas variables son importantes de tomar en cuenta. El autocontrol, el manejo de la impulsividad, el estrés personal, son variables absolutamente desbocadas hoy día, ¿no es cierto?, respecto al encierro. Entonces, ¿cómo humanizamos eso? Avanzando hacia lo personal y tomando en cuenta lo que las personas sienten en su ámbito privado y que afecta considerable y significativamente en el ámbito laboral. Las sociedades de las compensaciones terminaron. Porque, ¿cuál es la compensación por el encierro? Fíjate que una de las cosas que uno hace para convencerse, es decir, esta crisis también tiene oportunidades personales. Por ejemplo, estar con mi hija. Yo creo que nunca voy a estar más tiempo como que el que he pasado con la Valentina en estos días. Porque ella ya tiene su vida hecha, tiene 22 años, está en la universidad, le queda poco tiempo. ¿Se entiende? Pero lo que hemos compartido es notable. La pregunta, ¿eso es una compensación? ¿Es una conformidad? ¿Esta crisis no es tan mala porque yo soy capaz de conformarme? Avancemos hacia lo personal. Y nuestra labor como gestionadores de cambio también implica lo personal. No le hagan el quite a eso. Cuando trabajamos nosotros con nuestros clientes, con los empresarios, ellos también son personas. Y también están estresados, también han estado encerrados por tiempo y no han visto a sus padres y se han complicado respecto, ¿no es cierto?, a las tareas de sus hijos. Y sus hijos también están complicados porque sienten que están en esta sociedad especial, en esta burbuja que nos tocó vivir. Algunas herramientas prácticas que nosotros debiésemos enfrentar. Primero, el coaching es un elemento apalancador del cambio organizacional. No le tengan miedo a incorporar variables psicosociales o psicológicas dentro del coaching. Oiga, ¿sabe qué? Señor consultor, estoy angustiado. Ok, cuénteme de esa angustia. ¿Cómo lo puedo ayudar? Mire, estas técnicas, ¿no es cierto?, son las más apropiadas. Usted debería preocuparse de esto, conviértanse en un consejero. Lo mismo con la capacitación. La capacitación online debe ser motivadora. No puedo, digamos, yo pensar que estoy en una capacitación presencial. No es lo mismo, no son las mismas reglas. Su auditorio se va a aburrir. La consultoría, el trabajo a distancia, el reclutamiento, la gestión del talento, todo eso implica competencias, nuevas competencias. Por ejemplo, el trabajo en equipo a través del teletrabajo. ¿Cómo se desarrolla el trabajo en equipo si es de alguna manera este concepto de la sociabilidad? Es un rasgo eminentemente humano. Entonces tengo que ser capaz de que estos bloques sean más cortos, que tenga yo la capacidad, ¿no es cierto?, de poder proponerme logros que también se van a plantear a distancia. ¿Bien? Y finalmente, los nuevos nichos laborales, el outplacement. Los nuevos nichos laborales implica que muchos de nuestros servicios van a ser permanentemente ofertados como servicios a distancia. Pero el servicio a distancia, en el servicio a distancia se pierde lo que es evidentemente humano, que es el contacto personal. Claro, para mí es muy cómodo estar acá. Si yo estuviera en un hotel con ustedes en México, estaría más feliz que lo que estoy ahora. Que estoy inmensamente feliz de compartir, pero sin embargo, claramente el poder darle un abrazo, el poder sentir, el poder ver su, digamos, lenguaje no verbal, etcétera, me da una serie de variables de entrada que hoy día no la tengo. Bueno, de a poco vayamos recuperando esas variables de entrada. Humberto Maturana dice que tenemos que transformarnos juntos. Y para eso los seres humanos tenemos que convivir. Bueno, esta es una forma de convivencia, pero esa convivencia
Esa convivencia a partir de la aceptación del otro implica también la aceptación de que hemos cambiado, de que estamos distintos, de que estamos ansiosos, angustiados, complicados, con miedo. Y la transformación se va a dar, sí, efectivamente se va a dar, pero se va a dar a partir de estas nuevas formas de comunicación. Recuerden que Maturana también decía que lo que nos hace a nosotros distintos de los otros animales es nuestra capacidad de lenguajear, decía él, del lenguaje. ¿Sí? Y en este sentido, el lenguaje online, el lenguaje a distancia, la materialización del lenguaje a distancia, pierde una categoría. Pierde la categoría de estar frente a ti, lenguajeando, pero de una manera más apropiada, de una manera más eficaz. Ahora, después de la pandemia, reafirmemos nuestros roles. Pero fíjense, el consejo es el siguiente: reafirmen roles humanos, como colaborador de la empresa, pero también como padre, como hijo, como ser social, como nieto. Muchos de ustedes son jóvenes. ¿Cuánto tiempo hace que no ven a sus abuelos y que no le dan un abrazo? Cuando ellos eran, por excelencia, las personas con las cuales nosotros nos abrazábamos y nos regaloneábamos y nos apapachábamos, ¿no? Implica también, post pandemia, un reaprendizaje de las condiciones humanas. Porque, aunque lo neguemos, las hemos perdido. Hemos tenido una especie de carrusel, de montaña rusa de emociones. Y la emocionalidad es también una condición humana. Los valores, la comunicación, el lenguaje de lo que hablaba yo recién. Después, actuemos de manera reestructurante en la manera de actuar como humanos. ¿A partir de qué? De la ética, de la tecnología, del tiempo, de la comunicación, de los valores. Necesitamos los seres humanos herramientas para superar la irracionalidad que viene de estas sociedades complejas, de estas sociedades personalistas, lo personal. Dejemos lo personal y preocupémonos, ¿no es cierto?, de lo grupal, que eso es lo que interesa, el bien común del otro, la empatía hacia el otro, ¿no es cierto? Y voy a tomar una idea, el profesor Gómez Valderas planteaba una pequeña metodología que es trascendente. Primero, estar tranquilo. Después, tratar de ser comprensivos, ser adaptables, es decir, tener la capacidad para tomar conciencia de dónde estoy acá, en qué realidad estoy. Y también ser valientes. Yo le agregaría el concepto de concentración. Tenemos que estar concentrados. Y la forma de estar concentrado es cuestionarnos con un par de preguntas, solamente breves, ¿no? Lo que estoy haciendo. A ver, ¿qué estoy haciendo ahora? Y segundo, ¿por qué estoy haciendo eso? Si yo me hago, sobre todo cuando me enfrento, ¿no es cierto?, a estos vaivenes, a estos péndulos, ¿no es cierto?, y que va de algo que me gusta, pero también tiene algo negativo. Entonces yo en un momento determinado debo parar y decir, concentrarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y es correcto, es adecuado, es racional lo que estoy haciendo? ¿De acuerdo? Finalmente les quiero hablar de una frase que a mí me encanta, ¿no es cierto?, de Albert Einstein. Dice, entre otros, con algunos pensamientos, dice, no pretendamos que las cosas cambien. Si nosotros siempre hacemos lo mismo, las crisis, entonces las cosas cambian cuando las cosas se hacen diferentes. La crisis, dice, es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque las crisis traen progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. La invitación es a humanizar la crisis y es a humanizar el retorno, a reaprender, a ser capaces de ir un poco más allá para poder lograr lo que todos queremos, que es volver a alcanzar nuestros estados de bienestar, de territorio y de pueblo. Esa es la invitación, pero esa invitación se hace moviéndonos, no se hace deteniéndonos, cristalizándonos, sin avanzar. Avancemos hacia el desarrollo organizacional,
siendo mejores seres humanos. Los saludo, les mando un abrazo, gracias por estar acá, y tal como les dije, actitud antitrágica, salgamos adelante. Muchas gracias.